No, yo debo tener 2 o 3 millones de dólares. De acuerdo a la comparación, que yo puedo hacerte un cálculo. Lo acusan de nepotismo, que usted utiliza a sus familiares o amigos para darles puestos dentro del gobierno. Tengo una hermana y un cuñado, no tengo más. Su secretario de la presidencia es su cuñado. Mi cuñado. Estas imágenes muestran a un sacerdote dominicano criticando al presidente Mejía en su cara dentro de una iglesia católica. Señor presidente, usted se vendió como un hombre de palabra. Ese era su eslogan, que ya no sirve más. Y el presidente, que aguantó sin hablar durante la misa, explotó al salir de ella. ¿Te quiere más? ¿Qué más te quiere? ¿Que me parara de ahí y me fuera? No, me quedé ahí. Que es una falta de respeto de él, porque es el presidente de la República. Hace relativamente poco, 2 periodistas hicieron una encuesta de radio y la gente tenía que votar por el presidente Mejía o por el diablo. Al final, el diablo ganó en esa encuesta informal, 14 votos contra 2. Luego del programa de radio, los 2 periodistas terminaron en la cárcel. Una persona que se atreva a estar diciendo todos los días una serie de disparates, lo mínimo que debe hacer es un baboso. Pero es una vez nada más que se dijo eso. Así que no es repetitivo, porque no hay tanto baboso en el país. De Hipólito. Ay, Dios mío. Es lo peor que no ha pasado. Dice un dicho popular, hijo de tigre pintito. Y esto es a propósito del capricho que tiene Hipólito Mejía de que su hija Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, sea presidenta de este país en el 2028. Sabiendo lo enfermo de poder que está Hipólito, lo empalagado de poder. Ojalá que a la sociedad dominicana no se le olvide el desastre financiero, económico y social que provocó Hipólito Mejía en el 2000 al 2004, con esa quiebra de Baninter y otros bancos. Que esa deuda que tuvo que asumir la sociedad dominicana, 25 años después todavía, se sigue pagando. Fueron miles de millones de dólares que causó esa crisis y fue por un error de Hipólito, por ineptitud, incapacidad de Hipólito Mejía. Espero que no se les olvide. Imagínense, si llegara a ganar o si llegara a ser presidenta Carolina Mejía, sabiendo que Hipólito Mejía tiene la mitad del poder ahora, y se ha llegado a decir que Hipólito impone secretarios de las Fuerzas Armadas o ministros y de otras instituciones, y se ha dicho con varios periodistas y demás que Hipólito manda en varias ocasiones y en varias circunstancias a Luis Abinader. Imagínense si Carolina Mejía llegara a ser presidenta, ¿quién va a mandar en el Palacio Nacional? Estas imágenes que acaban de ver se las puse para que no se les olvide quién es Hipólito Mejía. Sé que muchos de ustedes deben de conocerlo más. Si alguien de estos suscriptores de la plataforma del Charro este video que acaban de ver se los puse para que no se les olvide quién es Hipólito Mejía. Sé que muchos de ustedes lo conocen más que yo. Sé que muchos de ustedes vivieron esos años 2000-2004, que desde mi punto de vista ha sido el peor gobierno que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Para mí. Ojalá que se acuerden que el dólar llegaba casi a 60 pesos. Ojalá que se acuerden las filas enormes que se tenían que hacer para echar combustible, el precio del pollo, el precio de los vegetales, de la carne, la inflación. Espero que se acuerden esa crisis bancaria que fue responsabilidad directa de Hipólito Mejía, que no solamente se trató de Baninter, había más bancos, pero todo el mundo se enfocó en Baninter por lo que significaba en ese momento. Uno de los bancos más importantes del país. Espero que no se les olvide eso. Y ahora, estas nuevas generaciones están viendo a un Hipólito físicamente ya viejo, cansado, pero con un capricho muy grande.
y es que su hija Carolina Mejía sea presidenta de este país. Es un capricho, además de que le encanta el poder. Obviamente quiere que la familia Mejía tenga más poder, porque lo tienen ahora. El ingeniero agrónomo tiene la mitad del gobierno. Pero vean estas declaraciones tan fuertes que hace la Tora acerca de Hipólito Mejía, de Carolina Mejía, de Goris Moya y de otro empresario dominicano. Son fuertes. Aquí le va a venir a la Tora otras demandas. Ya está acostumbrada ella a estar dando este tipo de espectáculos y show. Pero en este caso específicamente de Hipólito. Y un personaje principal. Pepe Goico. Ese tipo que estuvo preso y condenado por fraudes en la Lotería Nacional y muchas otras cosas más. Pero eso de la lotería sí estuvo bien armado y se comprobó y se llevó a los tribunales y toda la situación. Eso está ahí para que lo vean. Pero vean lo que dice la Tora acerca de estos personajes que les acabo de mencionar. Vean. ¿Sabe la señora de Mónaco? Es un avión, es una avioneta. Es un jet privado. Es un avión de lujo. Es un jet privado. Para hacer la llegada de Pedernales. De ella Pedernales, señores. Se vuelven locos para impresionar, mira, tomando café y todo. Ya tú sabes, la señora de Mónaco. Y los lambones. Y un sicario, el sicario Canita. El primer cabecilla de esa banda, el presidente Hipólito Mejía. El segundo, de ahí, el señor Pepe Goico, que es el que iba puyando teléfono y tengo la prueba y me voy a querellar en contra tuya. Pero no quiero hacer el programa hoy, me voy a querellar en contra tuya. El señor Brea, miembro del Consejo del Banco de Reserva, que estoy esperando una respuesta, que hace ese empresario ahí metido. Pero no le voy a hacer el programa hoy, estoy mencionando el trabajo que voy a hacer. Ponme a Canita ahí. Canita es el sicario que utilizan, que había un rumor anteriormente, de que ese sicario fue pagado por Pepe Goico para seguir a la hoy procuradora Jenny Berenice. Y el señor... En el video que les puse al principio fue una entrevista que le hizo el periodista mexicano Jorge Ramos a Hipólito Mejía. Pero es muy interesante analizar cada respuesta que él daba y cómo se comportaba, cómo era su lenguaje verbal y no verbal. Eso te dice mucho de la personalidad y de lo que puede ser capaz de hacer un ser humano. Eso lo estudia muy bien la psicología y por eso es que me encanta a mí la psicología, sobre todo la psicología de masas. Me gusta muchísimo. Pero como dicen por ahí un dicho que yo lo he escuchado mucho aquí y les dije en el otro video, que a mí me encantan los dichos populares porque están llenos de sabiduría. Por eso los viejos, nuestros abuelos, utilizaban mucho esos dichos. Y eso lo va armando la propia sociedad, la propia sabiduría del colectivo. Y por eso surgen estos dichos populares, que son de todos, pero que no son de nadie. Entonces, como dice ese dicho popular, hijo de tigre pintito, ¿no? Entonces, si vemos cómo es la personalidad, cómo es la intolerancia de Hipólito Mejía, ¿qué podemos esperar de la hija? Porque fue criada ahí, con doña Rosa e Hipólito, y que aunque ella sea mayor de edad, ya sea toda una señora, madre de familia, finalmente trae esa educación de Hipólito. Una de las características
con la cual yo defino a Hipólito Mejía es la intolerancia, dentro de muchas, pero vamos a hablar de esta ahora. Ustedes se dieron cuenta, esa entrevista fue en el 2004, 2003, con Jorge Ramos, que él se quería reelegir, habiendo ya hecho un tollo aquí en este país, habiéndolo desbaratado por completo, la crisis económica más tremenda que ha vivido la República Dominicana y que todavía en el 2025 se sigue pagando las consecuencias de esa crisis bancaria. Es decir, todos los dominicanos y dominicanas a través de sus impuestos siguen pagando lo que costó esa crisis bancaria. Miles de millones de dólares. Sí, no tengo la cifra exacta, pero son miles de millones de dólares que le ha costado al pueblo y que se sigue pagando, gracias a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía se escuda en el poder que le da ser presidente de la República. Ustedes se dieron cuenta cuando el sacerdote, en el video que les puse, le dijo lo que él sentía, le dijo sus verdades en la cara. Y el señor sale de la iglesia a decir que es una falta de respeto porque soy el presidente de la República. Pues déjeme decirle que la obligación número 1 del presidente de la República es respetar a cada uno de los integrantes de esta sociedad, de este país. Simplemente porque usted, cuando fue presidente, fue un empleado del pueblo, porque fue el pueblo quien votó por usted. Muchos que ustedes compraron, les compraron su cédula, su voluntad, pero muchos otros sí estaban convencidos de que Hipólito Mejía podía ganar y ser presidente de este país. Acuérdense que veníamos del 96 a 2000 con Leonel Fernández, un joven que de repente, de la nada, sale y es presidente. Gracias a Juan Bosch y gracias a Joaquín Balaguer. Pero Leonel Fernández no era nada. No había tenido cargos públicos, no había sido ministro, no había sido vicepresidente, no había sido nada. Y salió así, lo sacaron y es presidente. Hipólito llega en el 2000. Hace todo este tollo, lleva a su máxima crisis social, política y económica a este país y todavía tiene la cachaza de querer ser presidente. ¿Por qué? Porque le gustó mucho el poder. Se embriagó y se enfermó de poder, que estamos hablando desde el 2025, y el señor siguió gozando de poder, y ahora más que nunca, porque el PRM es el partido de Hipólito Mejía y después de Luis Abinader. Quien hace ese partido es Hipólito. Quien lleva la presidencia y que hace que gane la presidencia del país a Luis Abinader es Hipólito Mejía. Con esa base tan fuerte que tiene a nivel nacional, con esa estructura, con eso que venían arrastrando y de ese desprendimiento del PRD. Hipólito Mejía era poderoso en el PRD, pero Miguel Vargas se lo complicó y no pudo con él, y por eso se pelearon, hubo una disputa ahí y finalmente Miguel Vargas se queda con el PRD e Hipólito Mejía dice: no, yo no quiero saber nada de a pesar de que lo hice ministro de Obras Públicas, es un mal agradecido. Palabras de Hipólito Mejía. No quiero saber de Miguel Vargas, es un mal agradecido. No lo dejó que se apropiara del PRD como Hipólito quería, y entonces surge el desprendimiento de ahí y se hace el PRM, ¿verdad? Entonces, no es ninguna falta de respeto que un ciudadano
dominicano, sea sacerdote, policía, maestro, médico, estudiante o lo que sea, no es ninguna falta de respeto ejercer el libre derecho a expresar lo que yo quiero y pienso acerca de mi presidente. Y más si yo voté por él. Tengo todo el derecho de decirle todo lo que yo quiera, obviamente con respeto. Ahí el sacerdote, como vieron, nunca ofendió, no utilizó palabras insultantes, simplemente le dijo, usted era un candidato de palabra, y ya vimos que no es así, no ha cumplido nada de lo que dijo. Tengan muy presente lo siguiente, señores. Se los voy a estar recordando a cada rato para que ejerzan ese derecho a expresarse libremente con respeto para sus gobernantes, exigirles, reclamarles y hacer que cumplan su responsabilidad, pero con respeto. Eso sí, tienen que saber hacerlo y tener las formas, porque tienes derecho a decir lo que piensas. Pero tu obligación como ciudadano no responsable es respetar al otro, respetar la voluntad del otro y también respetar la opinión del otro. Eso es vivir en comunión, eso es vivir en convivencia, eso es ser un ciudadano responsable de la polis, diría Platón, ¿verdad? Entonces, ningún presidente debe de faltarle el respeto a un ciudadano y mostrar su poder, y porque yo soy el presidente. Sabemos que este país es un país presidencialista, lamentablemente, pero afortunadamente en cuestión de libre expresión ha crecido el país, o sea, mejor dicho, ha crecido la sociedad, ha crecido tanto que ahora al PRM, incluyendo Hipólito Mejía, quieren aprobar esa famosa ley Mordaza. Quieren controlarnos qué ver, qué decir, qué no decir, para que ellos no se sientan atacados, para que ellos no se sientan cuestionados. Quieren hacer eso, igual con la ley del DNI, que también está parada ahí, pero que son iniciativas de ellos. Porque se han dado cuenta que la sociedad cada vez está más consciente que tiene ese derecho de libre expresión, que además lo sustenta la máxima carta magna de este país, que es la Constitución de la República. Y me da mucho gusto y alegría que varios de ustedes sepan eso. Aquí no hay nadie más poderoso que el pueblo, señores expresidentes. Presidente en turno y los que pasaron, ustedes son y fueron empleados del pueblo. Hipólito Mejía era tan intolerante, y ustedes ya lo vieron. No, había que hacer, pero no es así. Pero como dice un dicho popular, hasta la miel amarga. Y el poder de Hipólito Mejía amarga. Ese señor, en lugar de estarle haciendo un bien a la sociedad, le sigue haciendo mal. Y ahora quiere imponer a su hija. Y ya lo dijo, ya ha lanzado amenazas. Y esto que dice la Torah es interesante. Eso de que Carolina Mejía llegó en una avioneta privada, y no fue cualquier avioneta, a Pedernales, lo tuvo que haber pensado 2 veces para subirse ahí. Ella está igual que Omar Fernández con Leonel Fernández. Tienen la sombra del padre ahí. La única diferencia es que Omar Fernández tiene un papá que fue 3 veces presidente de este país, que es peor aún que Hipólito. Peor en el sentido de que la sociedad humildemente
le dio 3 veces oportunidad de que resolviera los problemas, por lo menos los problemas básicos de esta sociedad, y no los resolvió. Y la corrupción aumentó, sobre todo en su segundo periodo, sobre todo porque en el primero, como era nuevo, era un joven, nadie lo conocía, Juan Bosch confiaba mucho en él, Balaguer empezó a hablar bonito, empezó a enamorar con discursos, estaba preparado, etc. Empezó a modernizar el Estado, sí, organizó este país, hizo las instituciones, empezó a construir. Sí, hizo muchas cosas. Inauguró muchísimos hospitales, escuelas, puentes, carreteras, sí. Pero no se les olvide que esa es su responsabilidad, no es un favor que le estaba haciendo a la sociedad. Y no se le tiene que aplaudir cosas que por obligación tiene que hacer, porque para eso votaron. Y para eso él hizo campaña y prometía cosas. Y todo aquel que participa en una contienda electoral y se monta en una campaña y se monta en discursos, en propuestas, tiene la obligación de cumplirlo. Porque hay muchos dominicanos de buena fe, conscientes, que no venden su cédula, que sí votan conscientemente, votan convencidos por un candidato, que esperan que lleve a cabo el candidato todas esas promesas que hizo en campaña. Y aquí ninguno de los que han pasado ahí no han cumplido ni siquiera el 5% de esas promesas cuando llegan al poder. Y entonces cuando cumplen de a poquito, ahí tienen a los lambones, ahí tienen a las bocinas, a los programas de televisión, de radio, etcétera, contratados por el gobierno, pagados por el gobierno, a exaltar cualquier obra que inauguren, cualquier acción que tome el gobierno. Volviendo a lo de la Tora. Yo no lo dudo ni tantito. Yo no dudo que esos personajes se desenvuelvan así. Porque a todos esos les encanta el poder. Pepe Goico, Goris Moya, el empresario Brea, que si no me equivoco, ese señor tiene la mayor colección de artículos personales de Trujillo. Si no me equivoco, que es ese señor, porque me suena. José Ramón Brea. Y ese personaje, ese moreno, que se dedica a eso, que le pagan por seguir a personas, por darlos de baja, por desaparecerlos. Ustedes saben, esa palabra no lo voy a decir para que la plataforma no se ofenda. Ya está haciendo campaña, Carolina. Ya el expresidente Hipólito Mejía está haciendo campaña con su hija, a favor de su hija. Ya dijo que le va a ganar doblemente a David Collado y a quien se la ponga enfrente, que nadie le va a ganar a Carolina. Que no tiene competencia Carolina Mejía. Y que además dice él, bueno, pues es el papá, que se lo merece porque es una muchacha muy trabajadora. Un personaje que en un momento determinado, en una entrevista en Hoy Mismo, creo que se la hizo Luisín Mejía, si no me equivoco, él mismo reconoció, Hipólito Mejía reconoció: yo no nací para ser presidente. Las circunstancias me llevaron. El pueblo pidió. Efectivamente, tiene usted razón. Usted no nació para ser presidente porque usted no tiene un poquito de talento. Así como no tiene ningún pelo en la cabeza, así no tiene ni un pelito de talento. No tuvo para haber ayudado a este país en 4 años. Al contrario, lo hundió. Lo hundió tanto que todavía ahora se siguen pagando y se está viviendo secuelas de esa crisis. Efectivamente, usted no nació para eso. Usted no sirve, no sirvió ni servirá
Entonces imagínense si Carolina tiene la escuela del papá, ¿qué le podría pasar a este país? Y más si todavía está vivo, ¿eh? Si llegara a pasar eso, que yo espero que no, y espero que la gente no vaya a votar por Carolina si es que es la elegida del PRM para que sea su candidata. Pero imagínate si todavía Hipólito Mejía está vivo en ese momento. ¿Quién va a mandar en el palacio? Si ahora Hipólito Mejía en muchas decisiones ha mandado a Luis Abinader y ha impuesto, por ejemplo, a ministros de las Fuerzas Armadas, nada más por ponerles un ejemplo. Imagínense quién va a mandar en el Palacio Nacional. ¿Quién ustedes creen? ¿Hipólito o Carolina? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.